En esta ocasión vamos a realizar la prueba de vacío y cortocircuito del transformador trifásico. Como objetivo general tenemos que realizar la prueba de vacío y cortocircuito del transformador trifásico feedback modelo 61107 en conexión estrella-estrella. Como objetivos específicos tenemos medir con un ohmómetro las resistencias del bobinado de baja y alta tensión del transformador trifásico. Realizar la prueba de vacío del transformador y medir los parámetros de voltaje de salida, corriente de salida y potencia de salida. Realizar la prueba de cortocircuito en el transformador trifásico y medir los parámetros BCC, ICC y PCC. Y como último tenemos que calcular y dibujar el circuito equivalente del transformador trifásico feedback 61107. Para la prueba de vacío del transformador trifásico tenemos representado lo que es el lado de alta tensión y el lado de baja tensión. Ahora, se conectan dos batímetros monofásicos o uno trifásico. En este caso están conectados dos monofásicos. Según el conocido método de medición de potencia total trifásica, un voltímetro para verificar la tensión normal. Y opcionalmente amperímetros para poder determinar la corriente de vacío y con ella el ángulo de fase de vacío. Para la prueba de cortocircuito hay que aplicar al primario una tensión reducida, que se gradúa de manera de tener en el secundario la carga normal, acusada por el amperímetro. El batímetro indica la potencia que absorbe una fase del transformador con secundario en cortocircuito. Aquí tenemos representado el transformador trifásico feedback modelo 61107. En la parte de acá podemos observar la parte de alto voltaje con sus respectivas bobinas y en la parte de acá el lado de bajo voltaje con sus respectivas bobinas también. Tanto para la prueba de circuito de cortocircuito y abierto, nosotros tenemos que unir los terminales A2 con A3, B2 con B3 y C2 con C3. Y de estos terminales tomar los valores de medición. Ahora vamos a realizar las conexiones. Aquí tenemos el transformador trifásico 61107, el multímetro de ayuda, el computador donde vamos a realizar las mediciones y las gráficas y los cables de conexión. Tanto para la prueba de cortocircuito como de circuito abierto se debe conectar los terminales A2 con A3, B2 con B3 y C2 con C3. Realizar esas conexiones se procede a medir las resistencias de los bobinados tanto de alta como de baja tensión. Como podemos ver, la resistencia 2, que sería de baja tensión, tiene 7.9 ohmios y la resistencia de alta tensión, que sería la R1, tiene 9.8 ohmios. Para la prueba de vacío, conectar el devanado primario y secundario del transformador trifásico en conexión estrella, para lo cual A mayúscula 3, B mayúscula 3 y C mayúscula 3 se van a conectar a la red trifásica RST de tensión alimentada de 216 voltios fijos. Ahora hay que cortocircuitar los terminales A1, B1 y C1 tanto de alta como de baja tensión. Por último, se debe dejar en conexión libre los terminales A4, B4 y C4 del lado de baja tensión. Hecha la conexión para la prueba de vacío, ahora tenemos que proceder a conectar lo que son los equipos de medición. Para eso vamos a conectar primero la corriente de salida. Del A4 se va a conectar al amperímetro, al banco feedback, y del amperímetro se conecta al voltímetro 1 en serie. Y del voltímetro se conecta a la otra fase. Ahí en ese momento nosotros estaríamos midiendo lo que es el voltaje entre las dos fases y la corriente de salida.
Ahora, para medir las otras dos llamas también hacemos lo mismo. Conectamos del V4 al amperímetro 2, del amperímetro 2 conectamos en serie al multímetro 2 y del multímetro 2 conectamos a la llama 3. Muy bien, ahora vamos a ver lo que se nos grafica en el software. Después de haber encendido el banco, pues ahora nos dirigimos al software, que es Spiral Environment. Abrimos el software, nos vamos a instrumentación, a Launch, se abre el programa, igual seguimos en instrumentación y acá al lado izquierdo tenemos práctica 1, práctica 2 y 3, hacemos clic en práctica 1. Acá tenemos lo que necesitamos, el osciloscopio, aquí para ver el diagrama faseral y aquí el spectrum, que son los armónicos. Entonces vamos a ver primero en el osciloscopio las ondas que necesitamos. Ahora vemos el diagrama de fase, donde aquí observamos el voltaje, la corriente y la potencia medida en los bancos. Aquí tenemos también, como habíamos mencionado, los armónicos que estamos midiendo. Para realizar la prueba de cortocircuito, vamos a conectar el terminal A3 de la alta tensión a R, B3 de alta tensión a S y C3 de alta tensión a T. Recordemos que la fuente que vamos a ocupar en esta ocasión es variable de 0 a 216 voltios. Ahora, tenemos que cortocircuitar los terminales A1, B1 y C1 tanto de alta como de baja tensión y así obtenemos la conexión estrella. Ya. Por último tenemos que conectar un amperímetro a los terminales A1 con A4 del lado de baja tensión y obtenemos la conexión estrella para poder hacer la prueba. Realizadas las condiciones de la prueba de cortocircuito, procedemos a conectar los amperímetros y voltímetros del banco para poder obtener los datos deseados. Cuando se esté conectado todos estos circuitos, hay que tomar en cuenta que comenzamos a variar la fuente de 0 a 216 voltios hasta que el amperímetro del multímetro sea aproximadamente 1 amperio, o si no, él puede entrar en corto. En la prueba vacío sin carga se aplica la tensión nominal de un devanado mientras el otro se encuentra abierto. De esta manera la potencia absorbida por este devanado es usada para determinar las pérdidas por el efecto Joule. En la prueba de cortocircuito las pérdidas de hierro son necesarias, despreciables, debido a que la tensión aplicada necesaria representa un porcentaje pequeño de la tensión nominal, por lo que el flujo en el núcleo es pequeño.